Muy buenas tardes con todos los presentes. En unos minutos vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Plan de emergencia y contingencia de brigadas. Muy bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, a este nuevo tema de parte de Marsh. Soy el ingeniero Mauricio Ceballos. Vamos a tocar esta temática del plan de emergencias y contingencias orientados, naturalmente, al conocimiento de las brigadas, qué es lo que deben hacer las brigadas, cómo se conforman, cuáles son la misión, la visión de estas, y realmente si todo está sobre sus hombros, cómo va a actuar o cómo nos va a servir este plan de contingencia, pues lo vamos a analizar a continuación. Aprovecho de pedirles es que cualquier duda, consulta que pueda ir quedando en el camino, como ya sabemos, en el panel de preguntas y respuestas, o bueno, en su defecto, en el chat para discutirlas pues al final de esta presentación. Atentos entonces, este tema pues es muy importante, en realidad es un poco dejado de lado algunas veces por parte de las instituciones en general, pero realmente podríamos sacarle provecho a pues la exigencia en sí misma que tiene la legislación para con las brigadas y el plan de emergencias y contingencia. Primero que nada, ¿qué es un plan de contingencia? ¿Con qué se come, como se dice? Pues no es nada más ni nada menos que un conjunto pues, de procedimientos, de análisis, de características, de qué acciones tomar, cómo tomarlas, quiénes se van a encargar ante las emergencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante una emergencia? Un plan de contingencia lo que busca es responder. ¿Qué se va a hacer ante una emergencia? ¿Cuándo se puede actuar? ¿Cómo y dónde se va a realizar la acción? Una acción determinada, y quién finalmente se va a hacer responsable de algunas de las funciones o lo que indica este plan de contingencia. Y vamos a ver un poco más a detalle de qué se trata. Todavía estamos mencionándolo nada más apenas, ¿no? El plan de contingencia. ¿Cuál es la función o cómo más o menos se plantea un plan de contingencia? Primero que nada es generar un ambiente seguro ante determinadas situaciones que implican un riesgo a las personas, al medio ambiente, a los procesos, a lo que nos rodea. Básicamente consta de 4 etapas, las cuales 3 de ellas son antes de el evento, a tomar en cuenta antes de la emergencia, y la cuarta, que es la ejecución, básicamente es tomar todo lo aprendido, los errores y los aciertos, y conjugarlos en mejorar el plan de respuesta, mejorar cómo es que vamos a reaccionar ante una emergencia. Las 3 primeras componentes son la evaluación. ¿Cuáles son las posibles situaciones de emergencia que se podrían presentar en una determinada institución?
en una determinada entidad, en un determinado predio o local de la misma. De igual manera, la planificación. Ya he identificado qué es lo que puede pasar en materia de emergencias. Ya vamos a ver más adelante las clasificaciones de estas. Y en base a ello, pues yo planifico qué es lo que podría hacer, qué es lo que no es viable de hacer. Y ahí es donde empiezan las pruebas de viabilidad, ¿no? Sé lo que puede pasar, sé lo que podría hacer. En estos escenarios tengo varias opciones de cómo actuar. Y finalmente veo cuáles de estas opciones que tengo, de procedimientos, de cantidad de recursos, de personas, y en base a eso, pues analizo qué es viable pues, de ejecutar ante una emergencia determinada. Y esto es lo que consiste, en lo que consiste el plan de respuesta ante emergencias, el plan de contingencia. Finalmente hay una etapa de ejecución. Cuando ocurre la emergencia, se plantean algunos procesos, se siguen algunos procedimientos y se hace un recuento, se hace un análisis, una pormenorización pues, de todo lo actuado, todo lo ocurrido, y puedo tomar algunas mejoras o acciones adicionales a lo que ya se tenía pues, para mejorar este plan, esta respuesta que tuve ante una eventual repetición del suceso que origina naturalmente la emergencia, ¿no? ¿Para qué? Entonces es un plan de contingencia y está un poco más claro, ¿no? Que primero está orientado al control inmediato de diversas situaciones que originan una emergencia. Rescatemos el concepto de emergencia contra un concepto que normalmente los vemos en lo que son primeros auxilios, que por cierto es parte de una de las brigadas, que por cierto pertenecen al plan de contingencia. Y no es lo mismo urgencia que emergencia. Una urgencia pues implica el deterioro o posible deterioro de la salud, pero que no compromete pues la vida de la persona o la integridad de la misma. De igual manera, una urgencia se podría tomar en el ámbito que nos rodea, pues alguna situación en el proceso o en las instalaciones que finalmente, si bien es cierto, es una desviación, pero no compromete la integridad del mismo o de las personas que habitan en ese entorno. Entonces, la emergencia sí debe tratarse lo más pronto posible, es un control inmediato. Así como en el primer auxilio, en los primeros auxilios se habla pues de una intervención, de una primera respuesta inmediata para estabilizar a la persona. De igual manera hablamos dentro del plan de contingencia en general ante cualquier pues emergencia, pues de una actuación inmediata. Pero ¿cómo va a ser? Esa actuación inmediata va a ser espontánea, uno va a improvisar, va a hacer lo que mejor le parece, utiliza el criterio, ¿qué hacemos? Pues primero que nada es la aplicación de procedimientos para esta actuación inmediata. Estos procedimientos no se encuentran sueltos, se encuentran metidos en este plan de manera concatenada. Ya vamos a ver cómo es que se organiza pues este grupo de brigadistas en función al tipo de emergencia, cómo es que colaboran entre sí, cómo es que funciona todo esto. El origen, la base de la actuación de un brigadista, de una respuesta a emergencia, es este plan de contingencia. De hecho, creo que está de más decir que este plan de contingencia debe ser de conocimiento de todos los colaboradores y de aprendizaje, tenerlo como una línea base, como un procedimiento pues bastante aprendido y pues asentado en el conocimiento de todos los brigadistas, pues el plan de contingencia no puede faltar. Ahora, no se trata de un conjunto de procedimientos y tomos de procedimientos instructivos, lineamientos, pues para responder a una emergencia determinada, sino de lineamientos básicos, ¿no? Procedimientos básicos según el tipo de emergencia. La idea es que sea sencillo de ejecutar y sencillo de seguir por los demás. Vamos a hacer una reflexión al final de este tema para darnos cuenta de cuán importantes pueden llegar a ser las brigadas y finalmente este plan de contingencia que lo tenemos un poquito soslayado, pues ahí en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, la definición de cada uno de los procedimientos, de cada uno de los instructivos presentes en este plan, tiene que ser muy concisa, muy sencilla. Cualquiera debería ser capaz de ejecutar estos lineamientos. Y la idea, finalmente, del plan de seguridad, pues es minimizar o reducir los riesgos durante la ocurrencia de una emergencia, inclusive mitigar algunos de sus efectos, ¿no? Y por lo tanto aumentar
de manera directa, pues los niveles de seguridad, disminuir la incertidumbre, disminuir el caos que se puede provocar en una emergencia y la ambigüedad de posibles respuestas. Cuando ocurre un sismo, lo que normalmente pasa en medio de un grupo de personas es que unos corren, otros se quedan quietos, otros suben gradas, otros las bajan, otros se mete al ascensor, alguien se pone debajo de un marco, de un pórtico, otro se mete debajo del escritorio. Finalmente, hacen lo que su buen criterio en ese momento y su ecuanimidad y tranquilidad posibles les permite. La idea de este plan de contingencia es que haya un solo procedimiento en caso de sismos para el área A, el área B, el área C, el predio A, el predio B, el predio C, según las características. Y por lo tanto hay un líder que guía a las demás personas pues a incurrir en un procedimiento, en un lineamiento, pues en un solo comportamiento ante esta emergencia, naturalmente para minimizar daños y aumentar el nivel de seguridad. El plan de emergencia entonces está a cargo pues del empleador. El empleador lo elabora en conjunto con el comité de seguridad, con los brigadistas, con el encargado de seguridad y salud ocupacional, con el médico ocupacional. Vamos a ver por qué también. Y la idea es que todos hablemos un solo idioma, ¿no? Entonces, la idea es tomar en este plan de contingencia o plan de emergencia, tomar en cuenta todos los recursos disponibles, recursos humanos disponibles, con qué profesionales contamos. En el medio, por ejemplo, institucional al cual pertenecen, pues es un medio rodeado de profesionales normalmente jurídicos, ¿no? En tema jurídico. Entonces no esperemos pues una abundancia de personal médico o una abundancia de personal con experiencia en respuesta ante emergencias, porque no es el rubro. No podemos encontrar una barbaridad pues de bomberos y otra barbaridad de médicos en medio de una institución de este tipo. Entonces, el ajuste de los recursos va a ir en función a esta realidad. Va a ir en función a con qué otros recursos contamos. Botiquines, extintores, sistemas contra incendio. Ya vamos a ver ahorita más adelante algunos de esos detalles. Entonces, la idea es que con estos recursos, tomando en cuenta lo que tenemos, pues elaboremos pues estrategias que permitan una intervención inmediata, pero también eficiente en caso de una emergencia, bajo un procedimiento, bajo un lineamiento, no según criterio, no improvisación, sino bajo un plan de contingencia, bajo un plan de respuesta a emergencia. Entonces, va a haber 4 actuaciones o características de emergencia principales, ¿no? Que puede ser la prevención y extinción de incendios. Ya más o menos dilucidamos que hablamos de la brigada contra incendios, por eso es que hay una brigada específica. ¿Qué medidas tomaríamos en el caso de primeros auxilios? Por eso se crea una brigada de primeros auxilios. Y asimismo con una brigada de evacuación, porque hay una situación de emergencia que requiere la evacuación en general del personal, las visitas, los terceros y los colaboradores. Entonces, tomemos en cuenta que para la actuación de las brigadas va a haber algunos escenarios. Va a haber 3 escenarios posibles. Uno es un conato inicio, puede ser una emergencia incipiente que está por darse o empezando a darse. Entonces, es fácilmente controlable por personal interno, por los brigadistas, por los colaboradores entrenados o brigadistas. Entonces ahí simplemente, si alguien por ahí detecta que hay pues un aparato electrónico que se está recalentando y un olor a quemado, se presume que puede iniciarse un incendio, actúan los brigadistas de lucha contra incendios y controlan la situación. Entonces no se requiere mayor intervención de esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de este aparato electrónico nadie se dio cuenta que estaba recalentando? Vamos a ponerlo todo en ejemplos para que sea un poco más digerible. Y pues está en un cuarto contiguo de una sala de oficina, nadie se da cuenta, y ya cuando sienten el olor a quemado, abren el cuarto y hay una llama visible y un fuego, y de pronto se nota que por parte de los brigadistas de lucha contra incendios ya se da la comunicación, ya vamos a ver cómo es el sistema de comunicación, de que simplemente no se va a poder controlar. No se va a poder controlar, al menos no por solo los medios propios. De repente se puede mantener en cierto nivel ese inicio de incendio hasta que lleguen quienes en una emergencia parcial ya se necesita la acción de un tercero, de un externo, en este caso de los bomberos, que van a colaborar con los agentes internos, los brigadistas, para mitigar y disminuir y eliminar finalmente la emergencia.
va a haber situaciones, y este es el tercer tipo de emergencias, la emergencia general. Ya se desató el incendio, no hay forma que podamos siquiera mitigarlo, combatirlo, solo queda, por ejemplo, evacuar, eso va a depender del plan de evacuación y respuesta ante emergencia, solo quedaría evacuar, aislar u otras medidas. Entonces esto ya no va a requerir de una participación de los brigadistas, simplemente se va a esperar a la intervención pues de agentes externos. Ahí netamente se llama a los bomberos, todos esperan afuera, todos están evacuados y los bomberos intervienen y hacen su trabajo. Entonces son las tres situaciones de emergencia. Un conato o inicio de emergencia, una emergencia parcial, se va a requerir eventualmente una intervención externa, o una emergencia pues general. Ahora, ¿cuándo se podría dar esta emergencia? Independientemente del nivel de la misma, hay que tener presente si la emergencia se da en un turno normal, conocido también como turno diurno, ¿no? Ocurre pues durante un horario nocturno, un turno nocturno, o ocurre pues en un ambiente festivo o en un tiempo vacacional de la institución. ¿No? No hay la suficiente cantidad de personas, las situaciones de trabajo son distintas, las condiciones son distintas. Entonces, bajo esta premisa también se tiene que tomar en cuenta cuándo se podría intervenir en la emergencia. No es lo mismo actuar de día, no es lo mismo convocar bomberos de noche que de día, no es lo mismo convocar personal médico de día que de noche, o en periodos vacacionales o en medio de una actividad festiva dentro de la institución. No es lo mismo, la actividad de trabajo es distinta. Entonces también va a afectar cómo respondemos ante las emergencias. En el plan de contingencia debe estar contemplado también ello. Entonces, a partir de la ocurrencia de una emergencia, aparecen ciertas acciones posibles. Pues primero que nada hay que dar la alerta. Alguien tiene que dar la alerta de que está sucediendo algo. Alguien se cayó, alguien se da cuenta que esa persona sufrió una caída, se da la alerta. Y a partir de esa alerta actúan el brigadista o los brigadistas de primeros auxilios, si es un tema de una lesión. Actuarán de repente los brigadistas de primeros, de plan de respuesta contra incendios, porque de repente es un inicio de incendio. Se dio la alerta de que hay un incendio, pues actúan ellos. Se da un sismo, una inundación, actuará la brigada de evacuación, y así sucesivamente. La idea es que a través de la primera alerta ya se ponga en funcionamiento el plan de respuesta a emergencias. No se trata que sobre la marcha de la atención de la persona, sobre la marcha del combate de incendios, por ahí se empieza a poner digamos, en práctica el plan y a ver cómo lo amalgamamos a lo que ya hemos hecho. No, el plan entra desde la alerta para que intervenga el personal necesariamente pues, adecuado para la situación. Eso ya es lo que se llama la intervención. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se sale todo de control y entramos en una emergencia parcial o general? Pues ya recurrimos al apoyo, ¿no? Ya empezamos a hacer comunicación y pedir información, mejor dicho, apoyo a los servicios de ayuda externa, bomberos, policías, paramédicos, etcétera. Eso dependerá de la situación. Entonces tenemos una alarma, una eventual primera alarma, pues una intervención a raíz de la alarma, que conoce la naturaleza de la emergencia, y finalmente, que se necesita, pues se pide el apoyo externo. Más o menos este es el diagrama, ¿no? Entonces el diagrama consiste en alguien descubre que se está incendiando algo, o una alarma contra incendio térmica o de humo, pues detecta la presencia de que hay un inicio de incendio. Salta la alarma y a quién se le comunica directamente, pues al centro de control. Ese centro de control que se tiene internamente, pues va a dirigir al personal competente, al personal indicado, al personal pues que esté establecido en el plan de contingencia y respuesta a emergencias, se va a dirigir y hacer cargo de la situación. Hablábamos entonces de un incendio. Me están preguntando acá, aprovecharé de responder esto. Me dice, las brigadas solo actúan en el horario de trabajo, en el turno nocturno, en caso de alguna emergencia, ya se encargará el personal de seguridad, quienes a su vez a través del inmediato superior se solicitará apoyo externo. Claro, naturalmente hay situaciones en las que determinadas instituciones no tienen un trabajo necesariamente como algunas fábricas o la minería, un trabajo nocturno neto. Probablemente nadie trabaje de noche. Entonces ahí obviamente el plan de emergencia, justamente el plan de contingencias, bajo esa premisa de horarios,
¿no? Tendrá algún responsable, y como bien dice ahí, será el responsable de comunicar o actuar según sea el caso, según sea pues la emergencia. Importante ahí la pregunta. Retomando entonces el ejemplo, dado que es una emergencia de incendio o de inicio de incendio, pues entra en función el equipo de lucha contra incendios y decide, por ejemplo, atacar el incendio. Ahora, esto implica un control de incendio. Si se controla, se declara la extinción y termina el problema, por así decirlo. Pero si no se puede controlar, inmediatamente ya se está comunicando a los agentes externos, a los bomberos, para que intervengan. Entonces, extinguen el incendio, se termina la emergencia, al mismo tiempo, de manera paralela. Se está comunicando, por ejemplo, con el personal, los brigadistas, mejor dicho, encargados de la evacuación. Ellos ya estarán evacuando al personal. Cada uno va cumpliendo su función. De repente se les comunica a los de primeros auxilios porque se sabe que alguien está herido, quemado, ha inhalado humo, está inconsciente. Entonces, ya se empieza a actuar. ¿Quién coordina esto? Lo coordina el jefe de brigadistas. ¿Con quién lo coordina? Con los supervisores de seguridad, con los encargados de seguridad y salud ocupacional, en coordinación con el encargado de centro de control, que es el que maneja la comunicación ahí. Pero la idea es mantener una cadena hacia los brigadistas y de los brigadistas, en caso de necesitar ayuda externa, pues comunicar efectivamente que esta se necesita y hacer toda la gestión detrás de bambalinas, como se dice, por medio de los encargados y el jefe de brigadistas. Ahora, eh, debe establecerse un comité de seguridad en emergencias, ¿no? Esto lo conforma básicamente el brigadista, el jefe brigadista y los encargados de los grupos o jefes de las brigadas o de las subbrigadas. Entonces, este organismo es el responsable de ejecutar el plan de respuesta a emergencias, de modificarlo, de generar los entrenamientos, los simulacros, entre ellos y hacia los demás colaboradores. Ahora, ¿de qué es esto de la brigada? Hemos mencionado la palabra brigada una y otra vez hasta el momento y todavía no sabemos qué es una brigada. Pues una brigada, pues básicamente es un grupo de personas con una tarea específica de respuesta ante una tarea puntual, ante una emergencia puntual. Hay un grupo de personas que van a tener la tarea específica de responder ante una emergencia relacionada a los primeros auxilios, brigada de primeros auxilios. Va a haber otro grupo de personas con tareas específicas de responder ante el inicio de un incendio, la brigada contra incendios y así, igual lo mismo con la brigada de evacuación. ¿Cómo funciona esta organización? Pues como la ven en pantalla. Hay un jefe de brigada que necesariamente tiene que haber un subjefe de brigada que tenga los mismos lineamientos, pues, similares conocimientos, similar preparación, similares características, que lo supla cuando eventualmente el jefe de brigada esté de vacaciones, esté enfermo, haya sido transferido. Este subjefe va a tomar las funciones, ya las vamos a ver a continuación, las funciones de cada uno. Y a su vez, ¿quién coordina todos los despliegues y la comunicación entre brigadas? Porque una emergencia puede implicar más de una brigada, naturalmente. Entonces es el jefe de brigada. El jefe de brigada es el que coordina con, como vamos a ver más adelante, con la dirección de la institución y coordina con las brigadas para ver las siguientes acciones a ir tomando durante el desarrollo de una emergencia. Pero ¿qué se necesita para ser brigadista? No cualquiera, lamentablemente, no es un tema de inclusión aquí, olvidémonos de la inclusión aquí. Esto es un tema netamente técnico, netamente de estrategia, netamente de seguridad. Aquí la inclusión no funciona como normalmente se quisiera. Y es que una persona que conforma una brigada, por ejemplo, de primeros auxilios, no puede ser una persona de repente con alguna discapacidad que no le permita cargar a una persona, atenderlo, o que de repente tenga una fobia, ver tejidos, a ver sangre. Naturalmente no va a poder desempeñar su función. O una persona que quiera integrar la brigada de evacuación, cuando al primer sismo es el primero que sale corriendo o se desploma por el estrés. Entonces, hay que ser consecuentes. ¿A quién nombramos? Brigadistas, y naturalmente que quieran serlo y tengan esa pues, vocación de servicio. Naturalmente, pues esto implica también una cierta responsabilidad. Entonces, un brigadista
Tiene que tener aptitudes físicas para desarrollar su función, tiene que tener aptitudes mentales y emocionales. Y naturalmente tener pues, los conceptos o ser capacitado y entrenado en los conceptos necesarios para desempeñar su función ante una emergencia. Esto es crítico en el sentido que quizá lo decimos de memoria continua, si el brigadista actúa en una emergencia, aplica su conocimiento en una emergencia. No es fácil aplicar ciertas prerrogativas ante un momento tensionante de la emergencia. Entonces, todo esto tiene que ser considerado a la hora de pues, nombrar a los brigadistas de determinada brigada, ¿no? Entonces, funciones específicas. Jefe de brigada va a ser el que comunica pues la ocurrencia de la emergencia, es el que está constantemente en comunicación con la dirección, la gerencia de la institución, va a estar constantemente verificando el trabajo de las brigadas entre sí, comunicarnos entre ellas, es el nexo de comunicación. No es posible que el jefe o el encargado de la brigada contra incendios hable directamente con el encargado de la brigada de primeros auxilios. Tiene que haber la jefatura que tome decisiones allí. Entonces, si no, esto se descoordina. Finalmente, debe estar al mando y es el líder de las operaciones y todo lo que haya que realizarse. Y el subjefe, pues básicamente es el que lo reemplaza, como decía hace un momento, el subjefe tiene las mismas funciones de comunicarse constantemente con los demás brigadistas o encargados, comunicarse con la dirección, ¿no? El centro de control para analizar la situación y tomar decisiones, tiene que estar verificando el constante avance de la emergencia, y tiene que ser el que mejor conozca naturalmente el plan de contingencia y respuesta ante emergencias, ¿no? Después, los brigadistas, en realidad, ¿cuáles son sus funciones? Normalmente se nombra un encargado de brigada. No es el jefe de brigadistas, es el encargado de brigada, vamos a decirlo así, el líder del grupo de una brigada determinada. Y va a ser el que va a estar en comunicación con el jefe de brigada para brindar en coordinación la mejor atención posible a la primera respuesta ante una emergencia. Entonces, es el que va a actuar de manera inmediata, es el que va a convocar a los demás brigadistas que sean necesarios, tiene que estar lo suficientemente capacitado, no se puede liderar sin conocimiento, no hay que liderar. El liderazgo es transmitir un conocimiento para realizar una acción determinada. Entonces el líder, o mejor dicho, el brigadista encargado tiene que ser líder también, no solamente de las acciones, sino del conocimiento, pues, de este plan de respuesta a emergencias. Es el encargado de activar o de requerir la activación de una alarma contra incendios, sobre todo en caso que sea manual, ¿no? O a voluntad, este tipo de sistemas. Es el que se constituirá de manera inmediata al lugar de la emergencia y va a convocar a los demás miembros de la brigada, pues, por ejemplo, lucha contra incendios ahora, que estamos hablando, pues va a ser el encargado de convocar a los demás a la lucha contra un incendio, un conato de incendio o inicio de incendio. Y finalmente es el que evalúa la situación. Y es el que se comunica con el jefe de los brigadistas y le va a decir, ¿sabes qué? No podemos controlar esto. O sea que si lo estamos controlando, ya está todo tranquilo, no pasa nada. Va a ser el nexo allí de los brigadistas de lucha contra incendios. Es el que va a tener el conocimiento y por lo tanto va a tomar las decisiones de cómo atacar pues un inicio de incendio, una situación de este tipo, es el que tomará todos los recaudos y las salvedades, es básicamente responsable de las acciones que provengan de su brigada, ¿no? Que vayan a ser dictadas a su brigada, y finalmente en caso de necesitar ayuda externa, pues él va a ser el nexo entre el jefe de brigadas y el encargado de, por ejemplo, los bomberos, ¿no? Para ver si van a ser de apoyo o simplemente se retiran para dejar que el profesional de respuesta a esta emergencia pues actúe de la manera más adecuada. Entonces ese es el nexo en este tipo de situaciones. Aquí me detengo un poco, y es que lamentablemente a veces se confunde la brigada de primeros auxilios con un grupo de personas que son casi casi médicos. Y es que, como me gusta decirlo cuando hablo del tema de primeros auxilios, el primer auxilio no es nada más ni nada menos que una primera respuesta para estabilizar, para ganar tiempo en cuanto a la salud de una persona se refiere. No es un tratamiento médico.
aunque eventualmente en alguna institución que cuente con personal médico, vamos a decirlo así, de manera abundante, puede conformar su brigada de primeros auxilios con personal médico neto, pues en la mayoría de instituciones esto no se da, no se da. Entonces, la brigada de primeros auxilios va a constar de personas con digamos, otras funciones, con otras profesiones, otro tipo de conocimientos que necesariamente tiene que estar capacitado en el tema de primeros auxilios, de primera atención, sí, pero que no son personal médico. Por lo tanto, la brigada de primeros auxilios no está para ser convocada cada vez que a alguien le duele la cabeza, le duele el estómago, se sienta mal. No es una ayuda, no son un grupo de enfermeros o de médicos que van a solucionar una patología puntual. No, es una primera respuesta ante una eventual situación de emergencia por una caída, por un golpe, por un hematoma, por un desmayo, una situación que ponga en peligro y riesgo la salud o la seguridad de una persona, para derivarla a un centro asistencial o para esperar la llegada de un personal médico, ¿no? Entonces, los encargados tienen que conocer, pues naturalmente, la ubicación de los botiquines, tienen que estar capacitados, pues tienen que brindar los primeros auxilios en zonas seguras. ¿No? No podemos brindar los primeros auxilios en medio de un lugar que ha ocasionado un accidente. Son los encargados de evacuar a los heridos. Ojo con esto, puede haber un herido que está así pues por una caída muy fuerte y tiene dolor en el cuello, no siente los pies, las piernas, entonces esta persona no se puede mover. Al hablar de evacuar no es que siempre haya que evacuar al herido, sino es una de sus funciones eventualmente si así se requiriera. Y estar suficientemente capacitados en los conocimientos pues, y entrenados en algunos conocimientos, vamos a decirlo así, médicos, de primera respuesta, para estabilizar a la persona lo más posible hasta que, insisto, llegue a un centro asistencial o llegue la ayuda profesional médica a atender la situación. Finalmente tenemos la brigada de evacuación. La brigada de evacuación normalmente suele ser medio soslayada, medio dejada de lado, no parece ser tan importante, ¿no? ante una emergencia, y siendo que es medular en la mayoría de las emergencias. En un incendio, un sismo, una inundación, un desbande social, pues los que están ahí llamados a guardar el orden, a evacuar, a saber el conteo de personas, a ser responsable de que todos los colaboradores pues guarden la calma y se evite el caos, pues son justamente los brigadistas de evacuación. En coordinación con el jefe de brigada, coordinarán si hay que evacuar, no hay que evacuar, y guiarán a las personas en este proceso. No es fácil ser brigadista de evacuación, al menos no de serlo correctamente. En una situación de emergencia, las personas pueden entrar en pánico, y no es fácil controlar a personas en pánico, y menos un grupo de personas en pánico. Una es difícil, varios más difícil. Entonces tienen que ser personas con voz de mando, con autoridad, pues que sepan guiar a sus grupos de trabajo y eventualmente lograr una correcta evacuación si se necesita. Deben conocer naturalmente las rutas de escape, las zonas seguras, cuáles son las salidas, cuáles son las puertas de emergencia, cuáles son las rutas en fin de escape, incluso alternativas, porque ellos son los que tomarían la decisión en caso de una evacuación, si es que se frustra una salida determinada. Pongamos un ejemplo. Hay un sismo, hay un incendio, se bloquea un pasillo, una puerta, un ambiente por el cual hay que atravesar según la ruta convencional de escape, pues está bloqueada. ¿Quién toma la decisión de cambiar de ruta? ¿Cuál va a ser la nueva ruta? Pues tiene que ser un brigadista de evacuación, nadie más lo va a hacer. Entonces, atentos en ese sentido. Va a ser el encargado de abrir las puertas, de estar constantemente guiando a las personas en una evacuación, va a dirigir al personal y a los visitantes, porque puede haber personal ajeno en un proceso de evacuación. Y finalmente va a verificar pues que esté todo el personal, va a ser como un conteo, va a hacer un estatus preliminar de quiénes están, quiénes no están, si hay algún herido, si hay alguna persona que se haya quedado atrás. Y es una responsabilidad no menor a los otros brigadistas. Entonces,
hay que darles la importancia y el soporte necesario también a los integrantes de esta brigada. Tienen que conocer la ubicación, las ubicaciones de puntos de reunión, de salidas de emergencia, las ubicaciones del personal en general, y pues estar suficientemente capacitados y entrenados para manejar finalmente la situación. Me están preguntando por ahí, ¿cómo saber en qué momento debe actuar el personal de seguridad y en qué momento actúa el personal de brigada o actúan a la vez? En el caso de establecer una brigada, el principal agente de toma de decisiones son los brigadistas. Ahora, si hay un plan de contingencia que contempla la participación de una empresa tercera, por ejemplo, de seguridad patrimonial, en ayudar en la evacuación ante una respuesta ante emergencia, debe figurar en el plan de contingencia. Y en ese plan de contingencia y en el acuerdo con esta empresa tercera, tiene que estar claros los lineamientos de quién está al mando, quiénes toman las decisiones. Y finalmente serán los brigadistas que tomen las decisiones de decir, vayan con tal persona, hagan esto, hagan aquello, vayan con o hagan lo que les diga tal encargado de esta empresa tercera. Entonces, eso también tiene que estar claro. Ese es el apoyo externo también que se refiere al tipo de atención de la emergencia. No solamente un bombero externo, sino también a un personal pues tercero ubicado en la misma institución. Buena pregunta en ese sentido. Entonces eso tiene que estar claro en el plan de contingencias, tiene que tenerlo claro los brigadistas y finalmente todo el personal, al menos por una difusión algo sencilla, también debería tenerlo claro. Es importante esto. Entonces, hemos visto las tres brigadas principales. Eso no exime de que puedan haber brigadas adicionales, auxiliares u otras brigadas adicionales a las que ya hemos mencionado, como las brigadas de primera respuesta, que de repente van a tener conocimiento y especialización en varios tipos de emergencias, no solamente de incendios, no solamente de evacuación, no solo de primeros auxilios, sino en todos los aspectos. Si te contamos, como les indicaba hace un momento en el ejemplo, con personal pues de salud, vamos a decirlo así, abundante, pues podrían en sí mismos ser una brigada médica. Ellos sí podrían dar, por ejemplo, un tratamiento. En el caso de un primer auxilio, podrían ya dar un tratamiento inicial, mientras que los demás, que no son personal médico, naturalmente hemos visto que no. Y así, personal especialista de rescate, personal especialista, pues de repente en combate de incendios ya específico, entrenado, capacitado, con experiencia en ello, también constituir una brigada de respuesta directa, inmediata, con conocimiento en ese sentido. Entonces, recordemos y refresquemos finalmente que es una emergencia, pues es un estado o situación de muy probable o ya que empieza a ocasionar daño, que pueda afectar la salud de las personas, de los procesos, finalmente también pueden ser afectados, y que naturalmente son o que, mejor dicho, poseen una naturaleza de origen, ya sea, valga la redundancia, natural o tecnológica, ¿no? Eso ya vamos a verlo ahora, que esta emergencia afecta o termina afectando el desenvolvimiento de las personas, del proceso, del medio ambiente que rodea pues al grupo de trabajo. Entonces hay emergencias, por ejemplo, médicas, que pueden ser atendidas inicialmente con una brigada de primeros auxilios. Hay emergencias con materiales peligrosos, con químicos. Ahora más que nunca estamos expuestos a muchos químicos, dada esta situación pues, de emergencia sanitaria, pues, estamos expuestos más a lejía, más alcohol, más a amonio cuaternario, en general a otros desinfectantes. Situaciones de incendios. ¿No? Los incendios pueden ser de origen natural, de origen tecnológico. ¿Cómo natural? Pues un rayo que cae inicia un incendio. Un incendio forestal pues contagia una instalación y incendia. Un accidente de tránsito también puede originar pues una situación de emergencia a nosotros. Me están preguntando, las medidas de bioseguridad por COVID-19 deben ser aplicadas, pero hay personal de brigada que podría ser temeroso al actuar en este marco. ¿Cómo garantizar la seguridad? Bueno, como en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Ya se ha solicitado hace mucho tiempo, ya debería estar implementado en el IPER-C. Recordemos que el IPER-C, por la última modificatoria que hubo, tiene que contar no solamente el análisis por puesto de trabajo, sino también en situaciones, o sea, propio del trabajo en sí, sino también las situaciones de emergencia. Por lo tanto, en este contexto de COVID-19, que también se ha solicitado que esté incluido en el IPER-C,
vamos a considerar en las situaciones de emergencia qué protocolos COVID vamos a manejar en caso de una emergencia. En el caso de atención de un primer auxilio, ¿vamos a poder dar una respiración boca a boca, por ejemplo? Definitivamente ya no. Nuestro plan de emergencias va a ser modificado en el inciso de primeros auxilios, va a ser modificado pues en el aspecto de primer auxilio pues ante un paro cardiorrespiratorio. Tiene que ser modificado, dada la condición principal que es la pandemia que nos rodea. Entonces, yendo al punto, la parte pragmática. Pues una persona infectada con COVID-19 o con posible infección de COVID-19 o que se sospeche que tenga infección de COVID-19, pues tiene que estar totalmente protegida con su mascarilla al momento de ser atendida, en caso de primer auxilio, y las personas que la van a atender tienen que estar pues con su N95, van a tener que estar con su full face, van a tener que estar de repente con un Tyvek. Eso lo determinará el plan de respuesta a emergencias, el plan de contingencia. Naturalmente hay temor, como lo mencionan ahí, de actuar en diferentes situaciones de emergencia. No es fácil evacuar de pronto a personas por un pasillo, agolparlo de pronto con 30 personas, un pasillo de 1,5 metros de ancho, de 20 metros de largo, agolparlo con 20 o 30 personas y ser el que evacúa a los demás allí, pues también es una situación de riesgo, efectivamente. Pero hay que sopesar los riesgos. Si en un sismo, un incendio, hay que evacuar. Naturalmente el brigadista, su prioridad es evacuar a las personas. En ese rato el COVID no va a matar a nadie, va a matarlo el fuego o el humo, ¿no? Entonces, obviamente, pues bajo las medidas de seguridad. Ahora, naturalmente hay tiempos de exposición. Una evacuación toma 1 o 2 minutos. Si uno está con sus EPPs, no pasa nada. No es algo que dure 8 horas, 10 horas, 12 horas, 2 días, 10 días. Entonces, también hay que tomar en cuenta el tiempo de exposición, ¿no? Pero buena la acotación en ese sentido también. Entonces va a haber situaciones de emergencia diversas que pueden presentarse en todos los ámbitos, son transversales, una explosión, una inundación, un accidente de tránsito, son probables orígenes pues de emergencias y hay que naturalmente acudir a los brigadistas, a los encargados para pues mitigarlas, solucionarlas, enfrentarlas. Entonces, tenemos tipos de emergencias naturales y tipos de emergencias tecnológicas naturales, ocurridas pues producto del efecto de la naturaleza, y las tecnológicas producidas por el celular que tenemos al costado que se incendió, por la fotocopiadora, por la luminaria, por el taller que sucedió algo. En general, el archivo de papeles que pues se inundó, se mojó, pues se incendió. Una caída de alguien que está subiendo un anaquel, cayó alguien de las gradas, situación de emergencia, producto del proceso de trabajo. Vamos a ver algunos tipos de emergencia. Una inundación, tipo emergencia natural, ¿no? Antes de ver estos ejemplos, vamos a ver un videíto, es bien corto, y bueno, como rato de distensión antes de llegar a las conclusiones finales, me parece que le va a gustar. Atentos aquí. Buenos días, señor. ¿Quiere tomar café? No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí. Smithers, café. Necesitamos algo de emoción aquí. ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, algo divertido, algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Alerta de fusión, simulacro frenesí, ataque de Nusino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Bien. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Fuera de mi camino! De aquí. ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate!
sería el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahoo! Es verdaderamente vergonzoso. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Equipo. Pues era él, porque yo no. Oye, retráctate. ¡Retráctate tú! ¡Dale, carajo! ¡Cambia el enemigo! Muy bien. Entonces, este video un tanto quizás exagerado. Sabemos que el sarcasmo a veces sirve más para infligir ciertas o aprender ciertos conceptos. Y es que eventualmente las brigadas han sido tan subestimadas en su, digamos, en su importancia, que normalmente la mayoría, o gran parte, no la mayoría, en gran parte de las instituciones están de nombre, cumplen con la legislación en tener la brigada, tener ahí su jefe, su subjefe, su encargado de brigada, y el nombre de los brigadistas. De repente algunos, y me ha pasado, voy a una institución determinada y de repente de los 10 brigadistas, pues 2 de ellos ya no trabajan ahí, el otro trabaja en otra sede y figura ahí. Entonces, no se toma mucho la importancia. Y les comento una anécdota, lo comenté en otro grupo también, y es que en una empresa, no puedo mencionar naturalmente el nombre, que tenía unas sedes por ahí, el supervisor de seguridad no se encontraba en esa sede, estaba cercano. Pues una trabajadora pues se amputó los dedos de una mano. No había brigadistas, no tenían conocimiento de qué hacer. Quien la atendió fue otra colaboradora junto con un supervisor. Y la llevaron en el carro del supervisor pues al centro de salud pues para que la atendieran, pues estaba desangrando. Entonces no había un conocimiento mayor de primeros auxilios, solo el que aplicaron en ese momento, dadas las capacitaciones que sí habían efectivamente, y gracias a Dios las hubo. Llegó el supervisor de seguridad, encontró a todos paralizados, no sabían qué hacer. Él tuvo que recoger uno a uno los dedos, llevarlos al centro de salud. Gracias a Dios se los pudieron reinjertar. No sé en qué habrá quedado, si habrá quedado bien la trabajadora, pero por testimonios pues conozco esto, ¿no? Entonces, hubiera servido de mucho que hubiera un brigadista o 2 o 3 brigadistas de primeros auxilios cerca, pues que se supiera dónde estaba el botiquín porque ni siquiera lo ubicaba. Que hubiera habido una respuesta pues acertada, ¿no? De repente se hubiera ganado más tiempo, de repente se hubiera evitado una gran pérdida de sangre, la colaboradora pudo haber perdido la vida, ¿no? O finalmente perder para siempre los dedos que sí se los llegaron a insertar, a injertar de nuevo. Entonces, si la ley nos exige, pues tener un sistema pues de brigadistas, pues tengámoslo y aprovechémoslo de tenerlo para capacitar a ese personal, para que realice simulacros, entrene. Algo importante que se deja de lado: el personal no conoce quiénes son los brigadistas, no conoce. Se presenta la emergencia y cada uno actúa según su criterio, la capacitación general que hace por ahí el área de seguridad, nada más. Y eso es un grave, grave problema. Me ha tocado conocer, por ejemplo, empresas que hacen un simulacro de sismo y todo aparentemente funciona bien. Viene el sismo, un sismo de 4 o 5 grados, no rompe ni un vidrio, y hay 4 o 5 fracturados. Y el sismo no hizo nada, lo hizo la evacuación. Entonces, los brigadistas tienen que estar allí, tienen que conocerse, las personas los deben conocer. Si pueden portar, como me dicen ahí, un distintivo, pues háganlo. De hecho, se habla de distintivos para los brigadistas, porten los distintivos.
No necesariamente va a ser una cinta en el brazo, de repente es un distintivo por ahí en el casco. Bueno, en caso de un tema naturalmente administrativo, como en la mayoría de los casos de su institución, pues pueden portar algún distintivo en el saco, en la camisa, acá en la solapa del terno, no lo sé. Eso es ya un tema un tanto ya interno, ¿no? Pero tienen que conocer a sus brigadistas, tienen que ser líderes en ese tema de seguridad y contagiarse. Es la vida de cada uno la que está en riesgo o la integridad, para quizá no sonar un poco exagerado, pero se suele dar. Se suele dar que hay situaciones extremas y finalmente el brigadista o brilla por su ausencia o los demás simplemente no lo conocen y no se da la atención oportuna, que es lo que busca pues el plan de contingencia en ese sentido. Entonces, vamos a ver algunas emergencias, como les decía. Aquí vemos una inundación, una emergencia de tipo natural. ¿Qué hacer? ¿Qué dice el plan de contingencia si se inunda una de sus instituciones, una de las sedes de la institución? ¿Qué hacemos? ¿Alguien conoce cuál es el protocolo? ¿Alguien sabe quién es el brigadista de evacuación? ¿Qué pasa con lo que ha ocurrido días atrás? En un conflicto social en el cual se afecte directamente a oficinas de la institución y estén a merced de una bombarda, de una molotov, de una pedrada, de un incendio. ¿Quiénes actúan? ¿Qué se hace? Tiene que estar considerado en un plan de respuesta, plan de contingencia o respuesta a emergencias, ¿no? Un incendio igual. Lo que mata a las personas no es el fuego, es el humo. ¿Qué hacer cuando detectemos humo en alguna habitación? ¿Quiénes actúan? ¿Quiénes son los responsables? Es importante tomar en cuenta cómo actuar, cómo comportarnos ante estas situaciones. Entonces, no menoscabemos la importancia de una brigada, de un grupo de brigadistas bien conformados. Puede haber situaciones naturales que afecten, puede haber situaciones sociales, situaciones del día a día con los aparatos más inusitados, se comienza una emergencia. Entonces, estimados, gracias por la atención. Creo que la reflexión queda por ahí. Esperemos que haga eco al final la salud, el bienestar, la integridad de cada uno de ustedes, que sigan esto que hemos departido aquí en esta hora. No sé si hay alguna duda o consulta de repente adicional, y si no, procederíamos a, no sé, Yulisa, de repente ya la evaluación final, si no hay ninguna otra duda o consulta que haya quedado por ahí. Muchas gracias a todos. Sí, los brigadistas deberían tener un distintivo. Me están preguntando eso. Sí, pues aunque sea, como les digo, algo en la solapa, algo en el brazo, sería ideal una cinta, algo que también que sea cómodo de usar, algo viable de usar. No pretendo que tenga un casco de un color determinado, pues una pancarta, un letrero, un chaleco, ¿no? Sería ideal, pero en el medio, un medio pues más administrativo, pues un distintivo puntual que sea reconocible. Sobre todo, lo más importante es que la gente, los demás colaboradores, sepan quién es el brigadista. Eso es para mí medular, en la experiencia así lo dicta. El distintivo a veces, incluso en una situación de emergencia o de pánico, no es muy útil. No es muy útil si la persona no conoce a ese líder. Si no conoce al líder, en situación de pánico, las personas buscan un líder. Si no hay el líder, pues un poco difícil que el distintivo ayude. Ojo con eso también. Algo más. Algo más que vamos a pasar a lanzar la. Ahí la tienen en pantalla, deben tenerla ya una breve encuesta para que contesten todos, por favor, los participantes en estos últimos minutos. Y así estaríamos concluyendo la capacitación. No se olviden de votar, por favor, y agradeciéndoles de antemano pues la atención brindada.